Saga de Blackwater, La Riada, de Michael McDowell. Nota del autor. Perdido es un pueblo de Alabama que existe de verdad y que se encuentra en el mismo lugar que ocupa estas páginas. En cambio, ni tiene ni tuvo nunca los edificios, la geografía o los habitantes que le atribuyo. Además, los ríos Perdido y Blackwater no tienen confluencia alguna, y aún así me atrevo a decir que las personas y los paisajes que describo no son completamente imaginarios. Prólogo. La mañana del domingo de Pascua de 1919, el pueblo de Perdido en Alabama amaneció con un cielo despejado, de un rosa pálido y traslúcido que no se reflejaba en las aguas negras que desde hacía una semana anegaban por completo el pueblo. El sol, inmenso y anaranjado, apenas asomaba por encima del pinar que había más allá de lo que en su día había sido Baptist Bottom, el barrio más bajo de Perdido. Aquel lugar donde los negros emancipados se habían instalado hacinados en 1865 y donde seguían haciéndolo sus hijos y nietos, era ahora poco más que un amasijo de tablones, ramas de árboles y animales muertos e hinchados. Del centro de Perdido no se distinguían más que el ayuntamiento, su torre cuadrangular con un reloj en cada una de las cuatro caras y el primer piso del Hotel Osceola. Ya solo se podía recordar el cauce de los ríos Perdido y Blackwater habían seguido hasta la semana anterior. Los 2.200 habitantes de Perdido se habían refugiado en puntos más elevados y entre tanto el pueblo se pudría bajo una inmensa capa de agua negra y hedionda que apenas había empezado a retroceder. Los frontones, los aguilones y las chimeneas de las casas que no habían acabado destruidas y arrastradas por la riada sobresalían de la superficie negra y brillante del agua estancada, como señales de auxilio hecha de piedra, ladrillo y madera. Pero nadie respondía a su llamada silenciosa, y los maderos flotantes, los detritos no identificables y los restos de ropa y muebles chocaban entre sí y se amontonaban, formando nidos pestilentes alrededor de aquellos dedos asomados. El agua negra lamía las paredes del ladrillo del ayuntamiento y del Hotel Osceola, pero por lo demás permanecía muda e inmóvil. Quienes no han vivido nunca una inundación imaginarán tal vez que los peces entran y salen de las ventanas rotas de las casas sumergidas, pero no es así. En primer lugar, las ventanas no se rompen, ya que, por muy bien construida que esté la casa, el agua se filtra entre las tablas del suelo, de modo que alcanza la misma altura dentro de la despensa que fuera, por el porche. Pero es que además, los peces no abandonan nunca los cauces originales de los ríos, como si los 6 u 8 metros más de libertad de que disponen ahora no existieran. El agua de las riadas es repugnante y está llena de basura repugnante, y por mucho que les disguste la desacostumbrada oscuridad, los siluros y las doradas se quedan nadando en círculos confusos alrededor de sus rocas, sus algas y sus pilares del puente. Alguien que se encontrara en la pequeña sala cuadrada que había justo debajo de los relojes del ayuntamiento y que mirara por la estrecha ventana vertical que daba al oeste podría haber visto a través de aquella superficie plana de agua estancada y fétida donde nada llegaba a reflejarse un solitario bote de remos que se acercaba con 2 hombres dentro, como salido de entre los restos de la noche. Pero en la sala bajo los relojes no había nadie. Nada perturbaba el polvo que cubría el suelo de mármol, los nidos de pájaro que había entre las vigas y el leve zumbido de los pocos engranajes que aún no se habían averiado. No había nadie que pudiera dar cuerda a los relojes. ¿Quién se habría quedado en Perdido tras una riada como aquella? El solitario bote de remos seguía su curso, solemne y majestuoso, inadvertido. Avanzaba lentamente desde el noroeste, donde se alzaban las elegantes casas de los propietarios de los aserraderos, ahora sumergidas bajo las aguas fangosas del río Perdido. Al mando de los remos de la embarcación, que estaba pintada de verde, por algún motivo todas las embarcaciones de este tipo en Perdido estaban pintadas de verde, iba un hombre negro de unos 30 años. Sentado ante él, en la proa, había un hombre blanco apenas unos años más joven. Hacía ya un buen rato que no abrían la boca, mientras contemplaban asombrados el espectáculo de Perdido, donde habían nacido y crecido, sumergido bajo 6 metros de agua maloliente. ¿Qué otro día de Pascua, aparte del primero en Jerusalén, había amanecido así de sombrío y desesperanzador para quienes habían contemplado la salida del sol? «Bray», dijo por fin el hombre blanco, «rema hacia el ayuntamiento». «Señor Oscar», protestó el hombre negro,
No sabemos qué hay en esas salas. El agua había alcanzado la parte inferior de las ventanas del primer piso. Precisamente por eso, Bray. Quiero ver qué hay en esas salas. Acércate, anda. El hombre negro viró la barca a regañadientes y, con un golpe de remo suave pero vigoroso, puso rumbo al ayuntamiento. Cuando llegaron al edificio, la barca chocó contra la balaustrada de mármol del balcón del primer piso. «No irá a meterse ahí», exclamó Bray al ver que Oscar Kasky alargaba la mano y agarraba uno de los gruesos balaustres. Oscar sacudió la cabeza. El balaustre estaba cubierto con el limo de la riada. Intentó limpiarse las manos en los pantalones, pero lo único que logró fue impregnarse del hedor. «Acércate a esa ventana». Bray maniobró y dirigió el bote hacia la primera ventana a la derecha del balcón. El sol aún no había alcanzado ese lado del edificio y la oficina, la sede del registro civil local, estaba en penumbra. El agua formaba un charco negro poco profundo que cubría la mayor parte del suelo. Había sillas y mesas desparramadas y varios archivadores caídos. Algunos de los más llenos se habían empapado tanto que habían estallado por la presión. Esparcido por todas partes había gruesos fajos de pútridos documentos oficiales del condado y del municipio. En el alféizar de la ventana, Oscar vio una solicitud de voto para las elecciones de 1872 en la que aún se podría distinguir el nombre. La solicitud había sido rechazada. «¿Qué ve, señor Oscar?» «Poca cosa. Veo daños. Y bastantes problemas cuando el agua vuelva a bajar. Todo el pueblo va a tener problemas cuando baje el agua. No miremos más por las ventanas, señor Oscar. ¿Quién sabe qué podemos ver? ¿Qué crees tú que vamos a ver?» Oscar se volvió hacia él. Bray trabajaba para los Kasky desde que tenía 8 años. Inicialmente lo habían empleado como compañero de juegos de Oscar, que entonces solo tenía 4. Luego se había convertido en el chico de los recados y más tarde en el jardinero principal de los Kasky. Su esposa en unión libre, Ivy Sapp, era la cocinera de los Kasky. Bray Sugarwhite siguió remando, guiando la pequeña embarcación verde por el centro de la calle Palafox. Oscar Kasky miraba a derecha e izquierda tratando de recordar si la barbería tenía un frontón triangular con una esfera de madera tallada encima o si ese adorno pertenecía a la tienda de ropa de Bertha Hamilton. El Hotel Osceola se alzaba a mano derecha 50 metros más adelante. El letrero se había descolgado en algún momento del viernes y probablemente a estas alturas estuviera ya golpeando el casco de un barco camaronero en medio del Golfo de México, a 5 millas de la costa. «No vamos a mirar en ninguna otra ventana, ¿verdad, señor Oscar?», preguntó Bray con apresión cuando se acercaron al hotel. Desde la proa, Oscar iba inspeccionando los laterales del edificio. «Bray, me ha parecido ver algo que se movía en una de las ventanas». «Sería el sol», respondió Bray de inmediato. «Un reflejo sobre las ventanas sucias». «No era un reflejo», respondió Oscar Kasky. «Haz lo que te digo y rema hasta la ventana de la esquina». «No pienso hacerlo». «Lo vas a hacer, Bray», dijo Oscar Kasky, sin siquiera darse la vuelta. «O sea, que ni te molestes en decirme que no. Anda, acércate a la ventana de la esquina». «No pienso mirar más por las ventanas», protestó Bray, sin bajar del tono de su voz. «Seguramente está lleno de ratas», añadió entonces en voz alta, mientras cambiaba el rumbo y se dirigía hacia la primera planta del hotel. «Cuando sube el agua en Baptist Bottom, siempre veo ratas saliendo de sus agujeros y correteando por encima de las vallas. Las ratas saben dónde está lo seco. Todo el mundo se largó de perdido el miércoles pasado, o sea que seguro que en ese hotel solo quedan ratas listas». El barco chocó contra la fachada este del hotel. El sol, de un rojo cegador, se reflejaba en los cristales. Oscar se asomó a la ventana más próxima. Todos los muebles de la pequeña habitación del hotel, la cama, la cómoda, el armario, el lavamanos y el perchero, estaban amontonados de cualquier manera en medio del cuarto, como si un torbellino los hubiera derribado y reunido en el primer piso. Todo estaba cubierto de limo. La alfombra, negra, tiesa y fangosa, estaba arrugada contra la puerta. En la penumbra, Oscar no logró distinguir la marca más alta del agua sobre el papel pintado oscuro. La alfombra se movió y Oscar vio 2 ratas enormes que salían corriendo de un pliegue y se escondían bajo la montaña de muebles del centro de la habitación. Oscar apartó la mirada de la ventana. «¡Ratas!», exclamó Bray. «Ah, lo que yo le decía, señor Oscar.
En este hotel no hay más que ratas. No hace falta mirar por ninguna ventana más. Óscar Kasky no le respondió, pero se levantó y agarrándose de la estructura del andrajoso toldo de la ventana contigua, tiró del bote hacia la esquina del hotel. «Bray», dijo Óscar Kasky, «esa es la ventana donde he visto que se movía algo. Ha pasado por delante de esta ventana y no era ninguna rata, porque las ratas no miden 1,5 metros de altura». «Las ratas se han hinchado a comer con la riada», dijo Bray, aunque no quedó claro qué era lo que pretendía insinuar. Aún dentro del bote, Óscar se inclinó hacia adelante, se agarró con ambas manos al marco del hormigón de la ventana y echó un vistazo a través de los cristales sucios. La habitación esquinera parecía haber salido indemne de la crecida de las aguas. La cama, delicadamente hecha, estaba donde debía, junto a la larga pared del pasillo y encima de una alfombra muy bien colocada. El armario, la cómoda y el lavamanos también estaban en su sitio, y no había nada que hubiera caído al suelo o se hubiese roto. Y sin embargo, el sol que entraba por la ventana orientada al este iluminaba un trozo de la alfombra, y Óscar se fijó en que estaba empapada, por lo que tuvo que concluir que el agua había llegado a filtrarse entre las tablas del suelo. Pero no entendía cómo era posible que los muebles de la habitación hubiesen permanecido en su sitio mientras en la habitación continua todo había quedado destrozado, revuelto y, para mayor humillación, cubierto de barro negro. «No sé qué pensar, Bray». «Pues no piense nada», respondió Bray. «Además, no sé de qué está hablando, señor Óscar. No hay nada fuera de sitio en esta habitación. El suelo está mojado, pero eso es todo». Óscar se había dado vuelta para decir estas últimas palabras a Bray, que negó con la cabeza, haciendo evidente una vez más su deseo de marcharse bien lejos de aquel edificio medio sumergido. Temía que Óscar quisiera rodear el hotel y mirar por cada una de las ventanas. Este volvió a darse la vuelta y se impulsó contra el alféizar para alejar la embarcación. Entonces se asomó a la ventana y acto seguido se dejó caer dentro del bote, ahogando un grito de alarma. Apenas 5 segundos antes, aquella habitación estaba sin duda vacía, y sin embargo, ahora acababa de ver a una mujer. Estaba tranquilamente sentada en el borde de la cama, de espaldas a la ventana. Sin esperar siquiera una explicación ante el evidente susto de Óscar, sin desear ninguna de hecho, Bray empezó a remar de inmediato para alejarse del hotel. «¡Vuelve, Bray, vuelve!», le gritó Óscar cuando hubo recuperado el aliento. «No, señor Óscar, no pienso volver. Bray, te lo advierto». Bray dio media vuelta a regañadientes. Óscar estaba tratando de alcanzar el marco de la ventana cuando ésta se abrió de golpe. Bray se puso tenso, con el remo aún hincado en el agua. La barca chocó contra la pared de ladrillo y los dos hombres se tambalearon por el impacto. «Llevo tanto tiempo esperando», dijo la joven, de pie ante la ventana abierta. Era alta y delgada, de tez pálida y porte erguido, atractiva. Tenía el pelo de un rojo embarrado, abundante y recogido en un moño. Llevaba falda negra y blusa blanca, y un broche rectangular de oro y azabache en el cuello. «¿Quién es usted?», preguntó Óscar atónito. «Elinor Dammert». «No, quiero decir, ¿qué hace aquí?», dijo Óscar. «¿En el hotel?». «Sí». «Me sorprendió la inundación, no pude salir». «Todo el mundo salió del hotel», dijo Bray. «¿Salieron o lo sacaron el miércoles pasado?». «Pues de mí se olvidaron», dijo Elinor. «Estaba durmiendo y se olvidaron de que estaba aquí. No los oí llamar». «La campana del ayuntamiento repicó durante 2 horas», insistió Bray de malos modos. «¿Pero está usted bien?», se interesó Óscar. «¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro?». «Como él ha dicho, desde el miércoles, 4 días. He pasado la mayor parte del tiempo durmiendo. No hay mucho más que hacer en mitad de una riada». «¿Tienen algo en el bote?». «¿Para comer?», preguntó Óscar. «No tenemos nada», respondió Bray en tono cortante. «No, no hemos traído nada», dijo Óscar. «Lo siento, deberíamos haber traído algo». «¿Por qué?», preguntó Elinor. «No esperaban encontrar a nadie todavía en el hotel, ¿verdad?». «Desde luego que no», exclamó Bray, con un tono de voz que sugería que la sorpresa no había sido precisamente agradable. «¡Silencio!», ordenó Óscar, molesto por la insolencia de Bray y preguntándose qué mosca le habría picado. «¿Está bien?», repitió dirigiéndose a la mujer. «¿Qué hizo cuando el agua alcanzó el punto más alto?». «Nada», respondió Elinor. «Me senté en el borde de la cama y esperé a que alguien viniera a rescatarme. Pero cuando he mirado por primera vez, no estaba allí. No había nadie en la habitación». «Sí, sí estaba», dijo Elinor. «No me habrá visto bien,
Debía de haber algún reflejo en el cristal. Estaba sentada ahí. Al principio no los he oído. Hubo un momento de silencio. Bray estudió a Elinor Dahmert con profunda desconfianza. Oscar ladeó la cabeza mientras trataba de tomar una decisión. ¿Hay sitio para mí en ese bote?, preguntó Elinor al fin. Sí, cómo no, exclamó Oscar. La llevaremos con nosotros. Debe estar hambrienta. Da la vuelta, le indicó Elinor a Bray. Coloca el bote justo debajo de la ventana para que pueda salir. Bray hizo lo que le pedía, agarrándose al toldo con una mano. Oscar se levantó y le ofreció la otra a Elinor. Esta se remangó la falda y tras salir con un gesto elegante por la ventana del hotel, se metió en la barca. Serena, sin dar muestra alguna del terror que debía de haber sentido durante los 4 días que había pasado como la única habitante de un pueblo sumergido casi por completo, Elinor Dahmert tomó asiento entre Oscar Kasky y Bray Sugarwhite. Señorita Elinor, me llamo Oscar Kasky y este es Bray. Trabaja para nosotros. ¿Qué tal, Bray?, dijo Elinor, volviéndose hacia él con una sonrisa. Bien, señora, respondió este con un tono de voz y un ceño que expresaban todo lo contrario. La llevaremos a un punto más elevado, dijo Oscar. ¿Hay sitio para mis cosas?, preguntó Elinor, mientras Bray se impulsaba ya con el remo contra la pared del ladrillo del Hotel Osceola. No, respondió Oscar con pesar, ya vamos bastante apretados, pero en cuanto nos haya dejado en tierra firme, Bray volverá a por ellas. No puedo entrar a ese lugar, protestó Bray. Bray, lo vas a hacer y punto, espetó Oscar. ¿Tú te das cuenta de lo que ha pasado la señorita Elinor durante estos 4 días? Mientras tú y yo y mamá y sister estábamos secos y a salvo, desayunando, comiendo y hasta cenando y quejándonos porque teníamos 2 barajas en vez de 4, ¿te das cuenta de lo que debió de pensar la señorita Elinor sola en ese hotel mientras el agua subía? Bray, dijo Elinor Dahmert, solo tengo 2 maletas pequeñas y las he dejado justo al lado de la ventana, en el suelo. No tienes más que meter la mano. Bray remaba en silencio, regresando por el mismo camino por donde había venido con Oscar. Mantenía la vista fija en la espalda de aquella joven que no pintaba nada allí donde la habían encontrado. En la parte delantera del bote, Oscar se moría de ganas de encontrar algo que decirle a la señorita Elinor Dahmert, pero no se le ocurría nada de nada, o por lo menos nada que justificara girarse y hablarle por encima del hombro. Por fortuna, mientras se devanaba los sesos y justo cuando acababan de dejar atrás el ayuntamiento, el cadáver de un mapache enorme emergió de pronto a la superficie negra y aceitosa del agua y Oscar le contó que, al tratar de huir a nado de la crecida de las aguas, los cerdos de las granjas se habían degollado a sí mismos con las patas delanteras. No estaba claro si se habían ahogado o habían muerto desangrados. La señorita Elinor sonrió y asintió, pero no respondió. Oscar no dijo nada más y no volvió a girarse hasta que Bray pasó remando por delante de la mansión familiar. Ahí es donde vivo, dijo Oscar señalando el primer piso de la residencia de los Kasky, ahora sumergida. La señorita Elinor asintió y sonrió y dijo que parecía una casa muy grande y muy bonita y que le gustaría poder verla en algún momento cuando no estuviera bajo el agua. Oscar, muy efusivo, se mostró a favor de ese deseo. Bray, en cambio, no. Al cabo de unos minutos, Bray empujó la barca entre 2 grandes raíces expuestas de un enorme roble siempre vivo que marcaba el límite noroeste del pueblo. Oscar bajó de la barca, haciendo equilibrio sobre una de las raíces y ayudó a Elinor a llegar a tierra firme. Esta se volvió hacia Bray. «Gracias», le dijo. «Te agradezco mucho que vuelvas a por mis cosas. Esas 2 maletas contienen todo cuanto poseo, Bray. Tengo que recuperarlas o me habré quedado sin nada. Las he dejado justo al lado de la ventana, solo tienes que meter la mano». La mujer y Oscar partieron hacia la iglesia de la Gracia de Sion, situada en un promontorio a 1,5 kilómetros de distancia, donde se habían refugiado las primeras familias de Perdido. Un cuarto de hora más tarde, Bray volvió a maniobrar con el bote hacia colocarlo paralelo a la fachada del Hotel Osceola. A pesar del poco tiempo transcurrido, el agua había bajado ya varios centímetros. Bray se quedó unos instantes sentado en la embarcación, observando la ventana abierta y preguntándose cómo iba a reunir el valor necesario para meter el brazo ahí dentro y recuperar las maletas. «Que si pasó hambre», dice, exclamó en voz alta para sí mismo. «¿Qué habrá comido esa mujer?». El sonido de su propia voz, aunque hubiera expresado parte del desagradable misterio que sentía que rodeaba a Elinor Dahmert, le infundió valor. Giró el bote hasta que pudo apoyar el hombro en la pared del ladrillo del hotel. Agarrándose con una mano a la cornisa del hormigón,
Metió el otro brazo en la habitación. Sus dedos se cerraron alrededor del asa de una maleta que sacó por la ventana y dejó en el interior del bote. Suspiró profundamente y volvió a meter el brazo. Entonces cerró la mano y agarró... nada. Volvió a sacarla. Miró un momento hacia el sol con los ojos entrecerrados y aguzó el oído, pero no se oía nada más que el roce del bote contra los ladrillos anaranjados del hotel. Volvió a meter la mano y rebuscó dentro de la habitación, al otro lado de la ventana. No había más bultos. No le quedaba más remedio que mirar dentro de la habitación del hotel, meter la cabeza en el hueco vacío y echar un vistazo en busca de la segunda maleta de la señorita Ellinor. Bray, que era desagradablemente consciente de ser la única persona en todo perdido en ese preciso instante, volvió a sentarse en el bote y analizó la situación. Si se asomaba por la ventana, era posible que viera que la maleta estaba al alcance de la mano. Esa era sin duda la posibilidad más optimista, ya que entonces podría recuperarla con la misma facilidad con la que había recuperado la otra. Pero también existía la posibilidad de que la maleta quedara fuera de su alcance. En ese caso, tendría que encaramarse a la ventana. No pensaba hacerlo, pero no pasaba nada. Podría decirle al señor Oscar que no había podido abandonar el bote porque no había encontrado dónde amarrarlo. Bryce se puso de pie y estabilizó el bote agarrándose al toldo. Miró a través de la ventana, pero no vio la segunda maleta por ninguna parte. No estaba ahí. Sin pensarlo dos veces, se asomó al interior y miró debajo del marco y a lo largo de toda la pared exterior. La curiosidad había podido más que el miedo. «Dios, ten piedad de mí», murmuró. «Señor Oscar», se dijo a sí mismo, ensayando el discurso con el que obtendría el perdón tras regresar sin una de las maletas. «Miré por todas partes y no estaba. Habría entrado, pero no había dónde amarrar el bote y...». Pero sí había dónde. Una pequeña lengüeta de metal lacado que en otro momento había servido para enrollar el cordón de la persiana veneciana. Bray maldijo sus propios ojos por haber reparado en aquel detalle. Sabía que no podía mentir al señor Oscar, de modo que, a pesar del miedo, y maldiciendo aún sus ojos y su incapacidad para decirle al señor Oscar cualquier cosa que no fuera la pura verdad, anudó el fino cabo de amarre a la lengüeta. Cuando el bote estuvo atado, puso con cuidado un pie sobre el marco y, de un solo salto, se metió dentro de la habitación del hotel. La alfombra estaba empapada. El agua sucia de la riada resumó al pisarla con las botas. El sol de la mañana entraba en la habitación por la ventana que daba al este. Bryce se acercó a la cama donde el señor Oscar había visto sentada a la señorita Ellinor y hundió un dedo vacilante en la colcha. También estaba empapada y cubierta de mugre. Apenas había hecho presión y aún así el agua sucia formó un charquito alrededor de su dedo. «No estaba ahí», dijo Bray en voz alta, todavía ensayando la conversación que tendría con el señor Oscar. «¿Por qué no has mirado debajo de la cama?», preguntó el señor Oscar con la voz de Bray. Bray se agachó. El agua negra y mugrienta goteaba en los bordes de la colcha. Debajo de la cama había un charco negro de agua apestosa. «Dios mío, ¿pero dónde ha dormido esta mujer?», exclamó Bray en un susurro. Se dio la vuelta rápidamente. La maleta no estaba. Se dirigió a una cómoda y la abrió. Ahí dentro no había nada más allá de 3 centímetros de agua en cada uno de los cajones del lado izquierdo. En la habitación no había ni un armario, ropero, ni ningún otro lugar donde la maleta pudiera estar escondida, incluso en el caso de que la señorita Ellinor hubiera querido impedir que la encontrara, por no mencionar que la señorita parecía muy interesada en que él fuera a recuperarla. «Ay, señor Oscar, alguien ha ido al hotel y la ha robado». Ya se dirigía de nuevo hacia la ventana cuando el señor Oscar, con la voz de Bray, le preguntó: «Bueno, Bray, pero ¿por qué no has mirado en el pasillo?». «Pues», susurró Bray, «porque la habitación ya era de por sí lo bastante horrible». La puerta del pasillo estaba cerrada, pero tenía la llave puesta. Bray se acercó y accionó el pomo. No se dio, de modo que hizo girar la llave, sucia y negra, y abrió la puerta de un tirón. Echó un vistazo en el largo pasillo desnudo. Allí no había ninguna maleta, no vio nada. Se quedó un momento inmóvil, esperando a que la voz del señor Oscar le exigiera ir más lejos, pero no oyó ninguna voz. Bryce respiró aliviado y cerró la puerta con cuidado. Volvió a la ventana y se metió con cuidado en el bote. Mientras desataba lentamente el cabo, saboreando el hecho de haber salido bien parado de aquella desagradable aventura, Bryce se dio cuenta de algo que no había visto antes.
La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba ahora la marca que el agua había dejado sobre el oscuro papel pintado de la pared. La marca quedaba más de medio metro por encima de la cabecera de aquella cama que con tanto esmero había hecho Elinor Dammert. Pero, si el agua había subido hasta ahí, ¿cómo había sobrevivido la mujer?